Muchas bendiciones para todos. Dios les bendiga. Una vez más estamos aquí a través de este medio para compartir con ustedes la preciosa y poderosa palabra de Dios. Así que vamos a estar hoy compartiendo con ustedes un pasaje bastante maravilloso. Una de las palabras proféticas de Jesús, históricas, que marcó la historia del pueblo de Israel y que hasta el día de hoy tiene que ver con la historia del mundo cristiano. Es acerca de la destrucción del templo, de lo que podía suceder. Sabemos que Salomón fue uno de los reyes que Dios usó para hacer una construcción extraordinaria, un templo glorioso, especial, un templo maravilloso, donde se invirtieron millones y millones de pesos en plata, en oro, en piedras preciosas. Era el monumento de la época a nivel mundial. El templo de Salomón tenía mucho más que ver con la Torre Eiffel, que es un monumento mundial. Tenía mucho más que ver con las Torres Gemelas de Estados Unidos y mucho más que ver que cualquier monumento a nivel mundial. Era algo espectacular lo que Dios le permitió hacer a Salomón. Y este templo era el orgullo de los judíos. Y en el capítulo 13 del libro de Marcos encontramos algo maravilloso. Es una palabra poquita, pero tiene que ver con la historia de Jerusalén. Dice: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificio. Jesús respondió y le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Lo que los discípulos le estaban diciendo a Jesús, que si él podía calcular la grandeza y la gloria de los edificios que había en Jerusalén. O sea, parece que los discípulos trataron de impactar a Jesús con semejante construcción, y es que cualquiera de la época se impactaba. Y Jerusalén era una ciudad muy segura, sus murallas eran demasiado seguras, sus guerreros eran bastante entrenados, o sea, había una seguridad tremenda, pero ya había flaqueado varias veces por causa de su pecado, de su maldad. En el libro de Mateo 24, 1 al 2, Mateo 24, 1 al 2, hay un pasaje también que nos habla mucho acerca de esto, de lo que la Biblia nos muestra. Dice así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto fue como un impacto psicológico para los discípulos, para los judíos. Jesús salir con estas palabras era algo que no podía caber ni en la cabeza ni en el corazón de los judíos. Un templo que fue construido con toda la ingeniería de la época, con los mejores ingenieros, con las mejores riquezas. Fueron toneladas de oro y de plata que habían allí en ese templo. Fue algo maravilloso, así que era algo espampanante. Pero Jesús dijo: esto a mí no me sorprende, porque va a venir un momento, un tiempo en que esto va a ser derribado y no quedará piedra sobre piedra. Lucas 21, 5 y 6, la Biblia enseña otra partecita importante refiriéndose al mismo pasaje acerca de Jesús. Dice: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas
eh, votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. O sea, si esa es la adoración de ustedes, si ese es el orgullo de ustedes religioso, Jesús les dijo como que les tengo muy malas noticias, porque esto no va a quedar piedra sobre piedra, todo va a ser derribado. Esto fue un mensaje que les quedó muy grabado a los judíos. Y para poder hablar de esto tendríamos que hablar un poco de cuándo empezó Jerusalén a flaquear. Todos saben que cuando Cristo vino aquí a la tierra, Israel estaba bajo el imperio romano. Los emperadores romanos habían avanzado en toda Europa y habían salido del continente europeo y habían invadido algunas partes de Asia, y entre esas partes cayó Israel. Así que cuando Cristo nace en el tiempo del emperador romano que regía sobre Israel. Y por eso la inquietud de los discípulos cada nada le preguntaban a Jesús que si él era el enviado de Dios para libertar a Israel, porque ellos esperaban un líder que viniera con todas sus fuerzas, que viniera con toda su armamento de guerra para liberar a Israel del emperador romano. En la época habían unos líderes que se habían levantado ya tratando de liberarse de la esclavitud de Roma, pero no les era posible. Roma había estado muy dominante de la época. Así como contexto de esta historia, en el año 6, escuchen bien, en el año 6, o sea, el año 6 quiere decir en la niñez de Jesús, porque Jesús partió la historia. Desde el nacimiento de Cristo se cuenta la historia en el mundo. Se empezó a contar de cero. Por eso ya estamos en el año 2020. O sea, hace 2020 años Jesús aparece en el panorama de este mundo con el propósito de Dios liberar al mundo del pecado, de la maldad, y poder brindarnos lo que Dios siempre ha querido: salvación y vida eterna. En el año 6, o sea, aproximadamente Jesús tendría por ahí unos 5 añitos, era un bebé, porque se cuenta la historia que después del nacimiento de Cristo empezaron a contar de cero, cambiaron todo. Judea, en el año 6 Judea, que hasta entonces había sido un estado cliente de Roma, o sea, con su propio gobernante, fue incorporada como provincia al imperio romano. O sea, Israel pertenecía a Roma. Habían ganado, habían invadido y los habían esclavizado. Y cuando ellos ganaban batallas y esclavizaban pueblos, dejaban el mismo pueblo ahí, pero tenían que aportar impuestos para el imperio que los había conquistado. Así que pasó a ser regida por un procurador responsable del mantenimiento de la paz y de la recaudación de los impuestos. En el año 6, ¿sí?, pasó a ser regida por un gobernador que se encargaba de mantener la paz. Mantener la paz tenía que luchar para no permitir ningún brote de rebelión de los que ellos habían conquistado, y mucha fidelidad con los impuestos al emperador. Por eso a Jesús le tentaron con la preguntita: ¿es lícito dar tributo a César? ¿Sí o no? Porque si Jesús
decía que no era lícito darle tributo a César, sería uno de los revoltosos de la época y entonces enviarían por él una legión de soldados, lo llevarían, lo sacrificarían antes del propósito y del plan de Dios. Pero Jesús fue sabio y por eso les preguntó qué imagen tenía la moneda y luego les dijo: entonces da al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, porque el plan de Dios seguía en curso, tenía que terminar su finalidad. Entonces este gobernador estaba encargado de mantener la paz y de recolectar los impuestos para Roma, para el emperador romano. Esa era su tarea, será la que le habían encomendado. En este último aspecto eran comunes los abusos, lo cual causaba profundas molestias a la población judía. O sea, ese gobernador se volvió abusivo con el pueblo, abusivo. Y esto incomodó a los judíos, ¿sí? A la población judía los incomodó, que debían soportar una doble carga impositiva, ya que también era obligatorio ofrecer tributo al templo de Jerusalén. Por otro lado, la presencia de la autoridad romana fue también fuerte de tensiones religiosas. Desde el comienzo de la administración, los romanos se arrogaron el derecho de nombrar al sumo sacerdote. Escuchen eso. Ya corrompieron la parte religiosa, el credo de los judíos. Era notable que los judíos, ellos tenían un linaje para el sacerdocio que era el linaje de la casa de Leví. Y ahora los romanos se dieron el orgullo de autorizarse para nombrar el sumo sacerdote. ¿Usted sabe qué significaba el sumo sacerdote para los judíos? No era un religioso cualquiera. Tenía que ser del linaje del Leví, de los sumos sacerdotes, porque el sumo sacerdote era el personaje que se encargaba a entrar en el lugar santísimo y hablar con Dios. Allí se manifestaba Dios en el lugar santísimo y Dios hablaba con él y él hablaba a los sacerdotes. El sacerdote hablaba al pueblo. Y estos romanos corrompidos entonces se dieron el derecho ellos de colocar ellos personalmente el sumo sacerdote. De ahí es que viene el abuso y de ahí es que ellos tomaron la autoridad para luego colocar un líder mundial, que no pudieron colocarlo en Jerusalén, porque los judíos jamás aceptarán que un gentil haga parte del linaje del sumo sacerdote. Los judíos saben que el linaje de los sumos sacerdotes fue un linaje que el mismo Dios escogió para tener con ellos una conexión y comunión con el pueblo. Pero estos corrompidos romanos, que podemos decirlo así, estamos hablando de la época del año 6 de nuestra era, ¿sí? O sea, hace 2014 años, estamos hablando de hace 2014 años, ellos nombraron el sumo sacerdote al gusto de ellos, rompieron la línea que Dios había establecido. Otro conflicto de tipo religioso surgió en los judíos, que estuvo a punto de desembocar en una revuelta. Se produjo cuando el emperador Calígula tomó la decisión de ubicar una estatua suya en el interior del templo. Oigan, aparte de que fueron abusivos en nombrar sumo sacerdote
al gusto de ellos, ahora el emperador Calígula se hizo una imagen y quería meterla dentro del templo de los judíos. Y esto fue enardeciendo la sangre de los judíos, porque le estaban corrompiendo su linaje cristiano, le estaban corrompiendo sus costumbres cristianas. Y el emperador se le metió la idea en su mente de poner una imagen suya dentro del templo de los judíos. Y fue algo tremendo. El asesinato de Calígula en el año 41 impidió que su propósito se llevase finalmente a cabo. O sea, en el año 41 Calígula muere, lo asesinaron y ya no fue posible que metiera su imagen, su estatua en el templo de los judíos. Por lo regular, los que han profanado la casa de Dios, por lo regular los que han hecho cosas atroces con las cosas de Dios, los que se han levantado contra el pueblo de Dios, han tenido que sufrir. Yo casi que puedo decir que la caída del Imperio Romano tuvo que ver con haberse metido con el pueblo de Dios, con haber destruido la ciudad, haber quemado el templo y haberlo derribado. Porque Roma empezó a decaer en su imperio. Y el día de hoy tendrá un imperio religioso, pero no tiene un imperio que tenga que ver a nivel de ejército, como siempre lo había tenido. Entonces, notamos ahí que Calígula no se le cumplió su propósito en el año 41, porque fue asesinado, y no le cumplió su propósito. Desde la muerte del rey Herodes el Grande, antes incluso de que la dominación romana empezara a ejercerse de forma directa, había surgido entre los judíos un movimiento revolucionario de orientación teocrática, cuya finalidad era la expulsión de la presencia romana en Judea. Los celotes, era ese movimiento, los celotes. Generalmente se considera como el inicio de este movimiento de Judas el Galileo. Este grupo permanecería activo durante 6 décadas y sería uno de los principales motores de la revuelta en el año 66. El movimiento fue radicalizándose a medida que los sucesivos incidentes iban acentuando el antagonismo entre judíos y romanos. O sea que Judas el Galileo, desde el principio ya estaba Jesús, ya él era uno de los líderes de la época, tratando de aplacar el dominio romano sobre ellos. Y ya tenía 6 décadas, o sea, duró 60 años este grupo, alistándose, preparando gente, tal vez programando cómo quitarse en el yugo de los romanos, y gente al lado de este hombre. Entonces, el comienzo de esta guerra, la revolución se inició en el año 66. Año 66, 27 años después de la muerte de Cristo. Ojo, 27 años después de la muerte de Cristo. Año 66. Ahí empezó la revolución. Jesús muere en el año 33 y en el año 66. Sí, más o menos son 33, 17 y sí, 23 años más o menos empezó la situación. La revuelta se inició en el año 66 en Cesarea, cuando
tras ganar una disputa legal frente a los judíos, los griegos perpetraron un programa contra el barrio en el que la guarnición romana no intervino. O sea, estos griegos se metieron a hacer una revolución entre los judíos y la guarnición romana, que estaba encargada de conservar la paz, no metieron la mano. O sea, como quien dice, estuvieron de acuerdo que le hicieran la vida imposible a los judíos. La ira de los judíos en esa época se acrecentó cuando se supo que el procurador Gesio Floro había robado dinero del tesoro del templo. Aparte de ser abusivos, estaban robando el dinero. Eran los romanos, ¿sí? Yo quiero que tengan bien en cuenta que los romanos han hecho tanto daño al credo, a la vida cristiana, ¿sí? Así, en un acto desafiante, el hijo del sumo sacerdote, Eleazar ben Ananías, cesó las oraciones y los sacrificios en el templo en honor al emperador romano y mandó atacar a la guarnición romana que estaba en Jerusalén. El tetrarca de Galilea y gobernador de Judea, Herodes Agripa II, y su hermana Berenice huyeron mientras cayó Cestio Galo. Legado romano en Siria. Reunía una importante fuerza en Acre para marchar a Jerusalén y sofocar la rebelión. O sea, mientras que sucedía esto, este hombre, ¿sí?, legado romano en Siria, reunía, ¿sí?, este hombre hizo algo tremendo para levantarse contra la rebelión de los judíos. Los judíos estaban bastante enojados, el gobernador les había robado plata del templo, el emperador anterior, que había muerto en el año 41, había querido meter una imagen dentro del templo. O sea, venían saboteando continuamente el credo de los cristianos de la época, de los judíos de Israel. Aparte de que habían matado el líder, que era Jesús, lo habían crucificado, ellos siguieron hostigando a los judíos, ¿sí? Entonces los judíos lograron repeler las fuerzas de este hombre que se preparó para venir a atacarlos, este Cestio Galo, que fue el que preparó las fuerzas de un ejército, Ben Aarón, y le obligaron a retirarse. Los judíos, tremendos guerreros, matando a 6.000 legionarios de la legión 12 Fulminata en la emboscada. Seguidamente, el emperador Nerón encargó la campaña al general Vespasiano, de los más experimentados de Roma, que concentró 4 legiones, la quinta macedónica, la 10ª fretensis, la 12 fulminata y la 14 apolinaris. 60.000 hombres aproximadamente fueron los que prepararon en batalla para ir a atacar a Israel. Esto estábamos hablando en el año 66, después de Cristo. 60.000 hombres preparó Roma para atacar a Jerusalén. Aquí estamos viendo es que se está cumpliendo una palabra que dijo Cristo en el año 33, ojo, año 33, 17 para 50 y 27 para 60 serían, y 6 serían 33 años después. 33 años después de la muerte de Cristo, entonces estaban cumpliendo la palabra que Jesús dijo: no quedará
ves estos grandes edificios, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. 60,000 soldados para ir a atacar a Israel. Aparte de que ya estaban esclavos de César, los tenían dominados, pero se había levantado una revuelta de los judíos que ellos no soportaban lo que estaban haciendo los romanos con ellos. A ver si alguien que está ahí en línea me dice, se acuerda de la cantidad de soldados. En el año 66 después de Cristo prepararon una gran 3 legiones de soldados, o sea que cada legión tenía que ver con 20,000 soldados. Tremendo esto, ¿sí? Entonces, ahí estamos notando lo que ha pasado. Fue algo tremendo lo que estaba pasando. El asedio de Jerusalén fue más duro de lo que Tito esperaba. Eso era algo tremendo que estaba pasando, algo que sucedió, algo espantosísimo. Yo creo que no hay cosa más terrible que tener un asedio de tanta gente rodeada para exterminarla, ¿sí? Para exterminar una ciudad, un pueblo. Así que los judíos lograron repeler esa fuerza de Sestinio Galo y le obligaron a retirarse, pero hubo alguien que preparó un ejército muy grande en Judea y logró en el año 68, dice, aplastar. Porque ¿cuántos soldados llevaban? 60,000 hombres aproximadamente en Judea, y logró en el año 68, 2 años después, aplastar la resistencia judía en el norte. Así el líder celote del norte, Juan de Giscala, y el sicario Simón Bar Giora consiguieron escapar a Jerusalén en el año 69, o sea, 3 años después de que programaron semejante incursión militar. Vespacio fue nombrado emperador de Roma, dejando a su hijo Tito, de 29 años, al cargo del asedio y la toma de Jerusalén, capital de la provincia de Judea. O sea que esto no fue de la noche a la mañana, les tocó luchar. Llevaban ya 3 años luchando para derribar la fortaleza de Jerusalén, pero eran 60,000 guerreros que estaban allí dispuestos a acabar con Jerusalén, cumpliéndose la palabra de Jesús que dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. El asedio de Jerusalén fue más duro de lo que Tito esperaba. Al no poder romper la defensa de la ciudad en un solo asalto, el ejército romano se vio obligado a sitiarla, estableciendo un campamento en las afueras. La cercana Jerusalén, o la cercada Jerusalén,